cuando él no te escribe, cuando pasan las horas y sientes que el silencio se vuelve cada vez más pesado. Hay algo dentro de ti que grita por respuestas. Te preguntas si hiciste algo mal, si lo estás perdiendo, si acaso ya no le importas. Y mientras la ansiedad sube, lo único que deseas es que aparezca en tu pantalla ese mensaje que confirme que todavía piensa en ti, que no se ha olvidado, que aún estás en su mente. Y aquí es donde entra lo que estás a punto de descubrir, porque el título de este video no es casualidad. Cuando él no te escriba, usa este truco y te buscará desesperado. Lo que quiero que entiendas desde ahora es que esto no se trata de rogar, ni de estrategias manipulativas, ni de enviar mensajes calculados para provocar una reacción. Lo que vas a conocer es un método que toca directamente su subconsciente, un proceso tan profundo que lo obliga a buscarte como si no pudiera respirar tranquilo hasta saber de ti. No exagero. La mayoría de las personas cree que para recuperar la atención de alguien hay que estar encima, insistir, presionar, pero la realidad es otra. Lo que provoca que alguien te busque con urgencia no son tus palabras, no es lo que haces de manera visible, sino lo que logras despertar en su interior sin que él mismo entienda cómo ni por qué. Por eso este truco tiene un poder que puede cambiar por completo tu dinámica con él. Imagina por un segundo que mientras él duerme, su subconsciente empieza a generar en su cuerpo la sensación de vacío, de nostalgia, de necesidad, y que al despertar, lo primero que su mente busca es a ti. No un recuerdo vago, no un deseo pasajero, sino un impulso urgente de saber de ti. Eso es lo que vas a activar si aplicas lo que voy a enseñarte aquí. Pero atención, no voy a revelarlo todo de golpe, porque para que realmente funcione tienes que comprender cada paso, cada detalle, cada capa de este proceso. Si intentas tomar solo una parte y aplicarla sin entender el todo, lo que lograrás será débil, superficial, y no tendrá el efecto transformador que este truco puede darte. Aquí hay una secuencia, una forma progresiva de entrar en su subconsciente y de sembrar en él una sensación que lo va a empujar inevitablemente hacia ti. Por eso necesito que te quedes hasta el final, porque es allí donde te voy a mostrar la pieza que lo hace todo irreversible, la clave que convierte un simple impulso en una necesidad imposible de ignorar. Y si ahora mismo piensas que esto suena demasiado poderoso para ser real, quiero que recuerdes algo. Los impulsos más fuertes del ser humano no nacen de la lógica, nacen de la emoción. Las decisiones que marcan nuestras vidas no se toman en la cabeza racional, se toman en el cuerpo, en el corazón, en esa parte del subconsciente que gobierna lo que sentimos antes de siquiera poder explicarlo. Lo que vamos a hacer es entrar justo allí, en esa zona donde las defensas bajan y la vulnerabilidad abre la puerta, porque es en ese lugar donde puedes convertirte en su obsesión silenciosa, en el pensamiento que se activa solo, en la sensación que lo desestabiliza si no te busca. Ahora bien, antes de darte el truco que lo hará explotar de deseo por ti, quiero que entiendas por qué este silencio, este vacío que sientes cuando no te escribe, no es una señal de que lo has perdido, sino una oportunidad para activar algo mucho más profundo. Porque justo en ese espacio es donde está la puerta hacia su subconsciente, y solo quien sabe usar ese momento logra convertirse en inolvidable. Y aquí es donde vamos a comenzar a desarmar la ilusión de que esperar o insistir es la solución, porque la realidad es completamente distinta. Y cuando la veas con claridad, comprenderás por qué este método funciona donde todo lo demás falla. Cuando él no te escribe, cuando las horas se convierten en un silencio cada vez más denso, tu mente empieza a llenarse de preguntas, dudas y miedos que parecen multiplicarse con cada minuto que pasa. Porque no se trata solo de un mensaje, se trata de lo que simboliza, de lo que tu mente interpreta en ese vacío, de lo que tu corazón siente cuando la ausencia se prolonga más de lo esperado. Y es entonces cuando te atrapa esa sensación de estar atrapada entre dos fuerzas opuestas. Por un lado, el deseo de mantenerte firme, de no mostrar necesidad, de esperar con calma, y por el otro,
La ansiedad creciente que te susurra que tal vez deberías escribirle tú primero. Que quizás si le mandas algo inocente romperás la distancia, que un pequeño gesto tuyo podría devolver la comunicación. Pero en el fondo sabes que no es así, porque si lo haces desde el miedo o desde la carencia, lo que ocurre es lo contrario a lo que deseas. Él lo percibe, aunque no lo entienda de manera consciente, y en lugar de acercarlo lo empujas más lejos, porque la energía que transmites no es seguridad, es necesidad. Y la necesidad nunca atrae, siempre aleja. Este es el problema universal que tantas personas viven en silencio. La trampa psicológica del ¿por qué no me escribe? Que parece inocente, pero que en realidad es una de las pruebas más grandes de autocontrol emocional que puede vivir una persona. Porque cada notificación que no aparece, cada vibración inexistente del teléfono, se siente como un golpe que alimenta la inseguridad. Y mientras más tiempo pasa, más fácil es caer en el error de creer que el silencio es una derrota, cuando en realidad el silencio es una oportunidad. Porque no hay momento más poderoso para sembrar en él la semilla del deseo, que cuando parece que no hay nada sucediendo. Y aquí está el giro que pocos entienden. El momento en que él no te escribe no es el final, es el inicio. Es la apertura más grande hacia su subconsciente, porque es allí donde la vulnerabilidad está más expuesta, donde las defensas están más bajas, y donde puedes entrar con una fuerza que no entra con palabras, sino con vibración. Y si piensas que exagero, quiero que te detengas un segundo y recuerdes cuántas veces tú misma has sentido la urgencia de escribir a alguien sin saber por qué, esa ansiedad inexplicable que te empuja a tomar el teléfono, esa necesidad de saber de una persona que de pronto se activa sin razón aparente, como si fuera un impulso que surge del cuerpo más que de la mente. Porque ese mismo fenómeno es el que vamos a provocar en él. Ese mismo vacío incómodo que necesita ser llenado. Esa misma voz interna que no lo deja tranquilo hasta buscarte. Y la buena noticia es que no necesitas hacer nada externo para lograrlo. No necesitas perseguir, no necesitas suplicar. Solo necesitas aprender a manejar tu energía interna de manera tan precisa que él no tenga otra opción más que reaccionar. Por eso, cuando hablamos de este truco que lo hará buscarte desesperado, no hablamos de un mensaje secreto que puedes enviar, ni de un gesto manipulador para jugar con sus emociones. Hablamos de un cambio total de perspectiva. Hablamos de entender que el problema de que no te escriba no es un obstáculo, sino un trampolín. Que no es el final de la historia, sino el escenario perfecto para activar un deseo mucho más profundo que cualquier palabra escrita en una pantalla. Porque lo que mueve a las personas a actuar no es la lógica, es la emoción. Y mientras él guarda silencio, tú tienes la posibilidad de sembrar en él la emoción más poderosa de todas, la necesidad de ti. Y aquí es donde damos el primer paso real hacia lo que transforma esta situación. Porque ahora que ya entiendes que no se trata de esperar pasivamente, ni de reaccionar con ansiedad, sino de usar el silencio como puerta hacia lo más profundo de su mente, lo siguiente que debes comprender es por qué insistir o presionar nunca funciona. Por qué esa reacción instintiva de buscarlo solo alimenta su distancia. Y cómo al revertir ese patrón puedes convertirte en la causa de su deseo en lugar de la consecuencia de su ausencia. Y justamente ahí es donde empieza más a abrirse el camino hacia la solución real. Cuando él no te escribe, y decides esperar con la esperanza de que tarde o temprano lo haga, lo que realmente ocurre dentro de ti es un desgaste emocional que poco a poco va consumiendo tu energía. Porque la espera pasiva no es neutral, no es simplemente darle tiempo, es alimentar el vacío con pensamientos que se repiten una y otra vez, con escenarios imaginarios que crecen en tu mente y que rara vez terminan siendo positivos. Porque mientras tú esperas en silencio, tu subconsciente trabaja sin descanso creando explicaciones para justificar la ausencia. Tal vez está ocupado, tal vez perdió el interés, tal vez ya está con alguien más. Y esas suposiciones no solo generan ansiedad, sino que también proyectan una vibración hacia afuera, una señal invisible que él percibe sin comprender, porque la energía de la necesidad se siente a distancia. Y aunque no haya palabras, aunque no haya gestos,
aunque no haya contacto directo. Su cuerpo reacciona rechazando lo que percibe como presión. Y aquí está la paradoja. Muchas personas creen que al esperar sin escribir están demostrando paciencia o fortaleza, pero en realidad lo que están haciendo es mantenerse en un estado vibracional de carencia, un estado en el que toda su atención está puesta en lo que falta, en lo que no llega, en lo que no sucede, y esa energía es tan evidente que el otro la siente como una carga, porque el subconsciente humano está programado para alejarse de aquello que vibra desde la necesidad y acercarse a aquello que vibra desde la abundancia y la certeza. Por eso esperar no funciona, porque aunque tú te quedas inmóvil, tu campo energético sigue hablando, sigue transmitiendo un mensaje silencioso que dice: te necesito para sentirme bien. Y esa señal es justo lo que lo mantiene a distancia, porque nadie desea sentirse atrapado en la carencia de otro. Lo mismo ocurre con quienes, incapaces de soportar la espera, deciden romper el silencio con un mensaje que parece inocente, un «Hola, ¿cómo estás?» o un «Pensé en ti», creyendo que así van a generar cercanía, cuando en realidad lo que hacen es confirmar su desesperación. Puede que él responda por cortesía, puede que incluso tenga un gesto amable, pero en su subconsciente queda marcada la huella de que tú eres quien lo busca, de que eres quien cede, de que eres quien se inquieta si él no aparece, y esa dinámica rompe de inmediato la atracción, porque la atracción no crece en la persecución, crece en la percepción de valor. Y cuando alguien percibe que tú no puedes sostener el silencio, que no puedes mantener tu centro, que necesitas su validación para estar en paz, lo que genera no es deseo, es distancia. Esto no significa que debas volverte fría, indiferente o jugar a la indiferencia como si nada te importara, porque esa también es una forma de reacción, y toda reacción nace del mismo lugar, del miedo a perder. Lo que quiero que entiendas es que el verdadero poder no está en esperar ni en insistir, sino en aprender a ocupar ese espacio de silencio con un tipo de energía que transforma el vacío en un imán, que convierte la ausencia en atracción, que lo obliga a buscarte no porque tú lo persigas, sino porque dentro de él nace la urgencia de hacerlo. Y esa urgencia es tan intensa que rompe cualquier resistencia consciente. Y es precisamente aquí donde comenzamos a abrir la puerta hacia la clave real. Porque cuando comprendes que ni la espera pasiva ni la insistencia activa son la solución, entiendes que lo que funciona no es lo que haces hacia afuera, sino lo que proyectas desde adentro. Porque el deseo humano no responde a la lógica de los actos, responde a la vibración que percibe el subconsciente. Y ahí es donde entra en juego el secreto que estamos construyendo paso a paso. La capacidad de comunicarte con él a un nivel más profundo que cualquier palabra escrita. Un nivel donde la atracción deja de ser una elección racional y se convierte en un impulso biológico imposible de resistir. Y justamente esa es la dirección en la que vamos a avanzar ahora. Porque la clave no está en lo que se ve, sino en lo que se siente sin explicación aparente. Cuando entiendes que ni esperar pacientemente ni reaccionar con un mensaje impulsivo logran despertar en él la urgencia de buscarte, es cuando comienzas a abrir los ojos a una verdad mucho más profunda. Lo que lo mueve hacia ti no son tus actos externos, sino la huella emocional que logras activar en su subconsciente. Porque todo ser humano, aunque crea que toma decisiones desde la lógica y la razón, en realidad se deja arrastrar por fuerzas invisibles que nacen en lo más primitivo de su mente, en ese lugar donde habitan los recuerdos que no puede borrar, las sensaciones que no sabe explicar y las emociones que gobiernan su comportamiento sin pedirle permiso. Y si logras entrar en ese espacio, si logras sembrar allí la semilla correcta, lo que ocurre después no es una elección consciente de «quiero escribirle», sino un impulso que lo toma por sorpresa, una necesidad visceral que lo obliga a actuar aun cuando su mente intente resistirse. Piensa en cuántas veces te ha pasado a ti sentir de repente una urgencia inexplicable por escribirle a alguien, aunque habías jurado no hacerlo, aunque no había un motivo real, aunque sabías que quizá no era lo más conveniente, pero aún así lo hiciste, y luego te sorprendiste de ti misma preguntándote, ¿por qué lo hice?
Esa experiencia es la prueba de que el subconsciente es más fuerte que cualquier argumento lógico, porque tu cuerpo sintió un vacío, tu memoria emocional se activó, y lo único que tu mente racional pudo hacer fue inventar excusas para justificar algo que ya estaba decidido desde adentro. Y exactamente eso es lo que él va a vivir contigo, cuando aprendas a usar el truco que estás a punto de conocer. Porque lo que vamos a hacer no es convencerlo con palabras, sino provocar que su subconsciente lo empuje a buscarte. Y aquí está lo más fascinante. El subconsciente no distingue entre lo real y lo intensamente imaginado. No diferencia entre lo que sucede afuera y lo que proyectas desde adentro con suficiente emoción. Por eso los sueños nos afectan tanto. Por eso un recuerdo puede hacerte llorar o reír, aunque haya pasado hace años. Porque en ese nivel, lo que importa no son los hechos, sino las sensaciones. Y es justo allí donde está la llave. Porque si aprendes a proyectar en él la vibración exacta en el momento exacto, su cuerpo lo sentirá como si estuviera viviendo la experiencia en tiempo real. Y entonces, se activará en él una necesidad de contacto que no podrá ignorar. Una urgencia de escribirte, de llamarte, de buscarte para calmar una emoción que no sabrá explicar. Lo que hace que esto sea tan poderoso es que el subconsciente está más receptivo en ciertos momentos del día, en esas transiciones donde la mente consciente se relaja y las defensas del ego bajan, como cuando aún está medio dormido, como cuando su cuerpo despierta pero su mente todavía no está alerta. Y es en esos instantes cuando su campo emocional queda más expuesto, cuando es más vulnerable a la influencia externa, cuando lo que se proyecta hacia él puede entrar con más fuerza y quedarse grabado con más intensidad. Y eso significa que no necesitas hablarle para entrar en su mundo interno. Solo necesitas aprender a dirigir tu energía de manera estratégica, porque el subconsciente responde no a las palabras, sino a las frecuencias emocionales que lo rodean. Y ahora que has visto con claridad que la clave no está en insistir ni en esperar, sino en entrar en el espacio más poderoso de todos, el subconsciente, necesitas descubrir cuándo y cómo hacerlo. Porque no todos los momentos del día son iguales. No todas las emociones generan la misma huella. Y si aplicas esto en el instante correcto, su necesidad de buscarte será tan intensa que no podrá evitarlo, aunque lo intente, aunque se resista, aunque se diga a sí mismo que no debe hacerlo. Porque en ese estado, la emoción siempre será más fuerte que cualquier pensamiento. Y es precisamente ahí donde se abre la puerta al secreto que convierte la ausencia en atracción y el silencio en un imán irresistible. Cuando comprendes que la verdadera llave está en su subconsciente, se vuelve evidente que no todos los instantes del día tienen el mismo poder. Porque mientras su mente consciente está activa, mientras está ocupado en sus tareas, en su rutina, en sus distracciones, su ego se convierte en un escudo que bloquea lo que intenta entrar, analiza, filtra, racionaliza, pone excusas y justificaciones que impiden que el mensaje emocional llegue con toda su fuerza. Pero cuando ese escudo baja, cuando su estado mental está suspendido entre el sueño y la vigilia, lo que entra en ese instante penetra directo en lo más profundo de su sistema nervioso. Y allí no hay resistencia, no hay barreras, no hay explicaciones, solo sensaciones puras que se instalan como verdades inevitables. Y es por eso que ese momento, justo en la transición en la que su cuerpo comienza a despertar y su mente todavía no está del todo activa, se convierte en la ventana más poderosa que puedes usar para influir en su necesidad de buscarte. La neurociencia lo confirma. En las fases más cercanas al despertar, especialmente en los últimos minutos de sueño y los primeros de vigilia, el cerebro opera en ondas teta, un estado en el que la mente consciente no tiene el control. Y el subconsciente absorbe con facilidad cualquier vibración, cualquier emoción, cualquier frecuencia que esté presente en su entorno energético. Y aunque tú no estés a su lado físicamente, aunque no compartan espacio, lo que proyectas con la intensidad adecuada puede atravesar esa distancia y tocarlo con tanta fuerza que se convierte en un recuerdo corporal, una sensación que lo acompaña durante todo el día. Y aunque no pueda nombrarla ni explicarla,
Su mente buscará darle sentido y encontrará la respuesta más obvia. Tú, porque eres tú la que generó esa frecuencia en él. Eres tú la que sembró esa urgencia emocional, que al despertar, se convierte en un impulso de buscarte. Imagina lo que ocurre dentro de él en ese instante. Su cuerpo comienza a liberar cortisol de manera natural para preparar el despertar. Su respiración se hace más profunda. Sus sentidos empiezan a activarse, pero su mente todavía no está en control. Y en esa franja, en ese espacio liminal donde aún no está del todo despierto, tu vibración entra como un susurro invisible, como una emoción que no pidió pero que siente con fuerza. Y esa emoción es la que lo obligas a abrir los ojos con una sensación extraña en el pecho, con una inquietud que no sabe de dónde viene, con una urgencia que necesita resolver. Y su primer movimiento instintivo es revisar el teléfono, buscar señales tuyas, querer contactarte, porque su subconsciente lo empuja a cerrar esa brecha que en realidad tú misma has creado con tu energía. Lo fascinante de todo esto es que no se trata de magia ni de superstición, se trata de biología y psicología aplicadas con precisión, porque lo que estás haciendo en esos minutos previos al amanecer es aprovechar la vulnerabilidad natural del cerebro humano, un estado que no puede controlar ni evitar, y lo estás usando a tu favor para sembrar en él la huella emocional que deseas. Y esa huella no desaparece cuando se levanta, no se diluye con el café ni con las distracciones del día. Se queda allí como una especie de eco que lo acompaña y lo impulsa. Y aunque intente ignorarlo, aunque intente racionalizarlo, lo que su cuerpo siente no se borra, porque lo que penetra en el subconsciente al despertar tiene una fuerza que dura mucho más de lo que imaginas. Es en este punto donde tantas personas fallan sin darse cuenta, porque creen que lo importante es lo que hacen durante el día, lo que dicen, los mensajes que envían, las acciones visibles, cuando en realidad el secreto está en lo invisible, en lo que ocurre cuando nadie lo ve, en lo que trabajas en silencio en los momentos en los que su mente está más vulnerable, porque allí es donde se decide si serás un simple recuerdo pasajero o una necesidad imposible de resistir. Y si logras entender que la franja entre la noche y el día es el terreno más fértil para plantar tu presencia emocional, entonces habrás descubierto una de las claves más poderosas para que Él te busque sin poder esperar. Y para que esto no quede en teoría, basta con observar lo que ocurre una y otra vez en la vida real. ¿Cuántas personas han reportado que, después de una práctica de conexión interna justo antes del amanecer, recibieron una llamada inesperada, un mensaje que parecía imposible, una reacción que no habían visto en semanas? Y la explicación no está en la casualidad, sino en el momento exacto en que sembraron esa vibración, porque el cuerpo humano responde a la energía que percibe incluso mientras duerme. Y cuando esa energía es intensa, clara y coherente, el subconsciente no puede ignorarla, la absorbe, la reproduce y la transforma en acción. Y esa acción es buscarte, es necesitarte, es confesarte que no puede sacarte de su mente aunque no entienda por qué. Si logras imaginarlo, casi puedes verlo. Él abriendo los ojos de golpe con la sensación de que algo falta, de que algo lo inquieta, de que no puede seguir durmiendo tranquilo. Y lo primero que hace es mirar la pantalla, como si allí encontrara la respuesta. Y aunque no haya un mensaje tuyo, su impulso es tomarte como la única explicación, porque la emoción que siente lleva tu firma energética, y esa emoción no la puede discutir ni racionalizar, solo puede obedecerla, y esa obediencia es lo que lo empuja a actuar con una urgencia que ni él mismo comprende. Y es en esa urgencia donde nace la verdadera atracción, porque no proviene de un cálculo mental, proviene de una necesidad corporal que lo consume hasta que la resuelve contigo. Y ahora que comprendes con claridad cuál es el momento exacto en el que su subconsciente se abre como una puerta, es necesario que entiendas cómo se aplica este conocimiento en la práctica, cómo se transforma la teoría en acción concreta, cómo se proyecta esa vibración de forma que realmente entre en él y se quede grabada como un eco imposible de ignorar, porque de nada serviría conocer el instante más poderoso si no sabes cómo aprovecharlo.
Y lo que vas a descubrir a continuación es precisamente el modo en que otras personas lo han aplicado y los resultados tan intensos que han obtenido. Porque ver casos reales no solo inspira, sino que demuestra que este truco funciona más allá de las palabras y que está al alcance de cualquiera que se atreva a aplicarlo con la intención correcta. Nada da más certeza que los ejemplos de quienes ya han pasado por esta experiencia y han comprobado por sí mismos que lo que parecía imposible se vuelve inevitable cuando se aplica correctamente. Porque aunque muchos se acerquen a estas ideas con escepticismo, la verdad es que hay cientos de historias que muestran cómo el simple hecho de trabajar con la vibración correcta en el momento adecuado despierta en el otro una necesidad tan fuerte que lo empuja a buscar sin poder contenerse. Y quiero que imagines a Laura, una mujer que había pasado semanas enteras sin recibir un mensaje de ese hombre que parecía haberse enfriado por completo, y que al aplicar esta práctica de conexión antes del amanecer, en menos de 3 días recibió una llamada inesperada a primera hora de la mañana, no con un tono frío o distante, sino con una voz cargada de nervios y ansiedad, confesándole que no había podido dormir tranquilo, que se había despertado pensando en ella y que no entendía por qué de repente la necesitaba tanto. Y lo que Laura entendió en ese momento es que no se trataba de un milagro externo, sino del resultado de lo que ella había sembrado en silencio. Porque cuando su vibración cambió, su realidad cambió con ella. Lo mismo le ocurrió a Ana, que había jurado no volver a insistir después de tantos intentos fallidos, y que, al practicar este truco de enfoque emocional profundo justo antes de la salida del sol, sintió por primera vez en semanas que la ansiedad desaparecía, que ya no dependía de un mensaje para sentirse plena. Y curiosamente, en ese estado de desapego y poder interno, él empezó a mostrar señales de movimiento. Primero vio sus historias con insistencia. Luego reaccionó a una publicación que había ignorado durante meses. Y finalmente, al amanecer del 5.º día de práctica, su teléfono sonó con una llamada inesperada. Una llamada en la que él, con voz entrecortada, le dijo que no entendía por qué, pero que sentía que la necesitaba de nuevo. Y ahí Ana descubrió que lo que ella había hecho no era esperar ni insistir, sino despertar en él un recuerdo emocional que lo empujó de regreso hacia ella. Un recuerdo que estaba dormido y que volvió a vibrar con fuerza porque ella supo activarlo en el instante preciso. Y estos no son casos aislados, son historias que se repiten una y otra vez, porque cuando trabajas con el subconsciente, trabajas con el lenguaje universal de las emociones. Ese lenguaje que no entiende de excusas, de bloqueos ni de distancias. Porque incluso cuando hay kilómetros de separación, incluso cuando las palabras se han terminado, incluso cuando parece que ya no hay nada que hacer, lo que se siente en el cuerpo siempre tiene más fuerza que lo que se piensa en la mente. Y es allí donde este truco demuestra su poder, porque convierte el silencio en un puente, transforma la ausencia en deseo, y convierte lo imposible en una reacción inevitable, como le pasó a Marta, que había sido bloqueada en redes sociales. Y aún así, después de practicar esta técnica con disciplina, recibió un mensaje por correo electrónico en el que él, casi con vergüenza, le decía que no sabía qué le pasaba, pero que no podía sacarla de su mente y que necesitaba saber de ella. Y ese tipo de reacciones solo tienen una explicación. Su subconsciente estaba respondiendo a la vibración que ella había emitido. Lo maravilloso es que estos testimonios no solo validan la técnica, sino que también muestran que cualquiera puede hacerlo, que no importa cuánto tiempo haya pasado, que no importa si hubo discusiones, bloqueos o promesas rotas, porque el subconsciente no razona, solo reacciona, y si logras tocarlo en el momento más vulnerable, lo que parecía cerrado se abre de nuevo, lo que parecía muerto revive, lo que parecía olvidado regresa con una fuerza inesperada, y entonces entiendes que no necesitas perseguirlo ni convencerlo, que no tienes que luchar contra su voluntad, porque su propio cuerpo se convierte en tu aliado, su propia mente lo empuja a ti, y todo lo que tú haces es sostener la energía correcta, dirigirla en el instante preciso y confiar en que el subconsciente hará el resto.
Y una vez que ves con claridad cómo estos ejemplos reales demuestran que el silencio puede convertirse en atracción y que lo que parecía un problema es en realidad una oportunidad, lo siguiente que necesitas descubrir es cuál es el error que la mayoría comete al intentar aplicar este conocimiento. Porque aunque la técnica es simple, el fallo más común está en la forma en que la gente se relaciona con su propia ansiedad. Y si caes en esa trampa, en lugar de atraer, alejas. En lugar de sembrar deseo, siembras rechazo. Por eso es vital comprender cuál es ese error invisible que arruina el proceso y cómo evitarlo para que tu práctica no solo funcione, sino que se convierta en el detonante real de que Él te busque con una desesperación imposible de ignorar. La mayoría de personas que intentan aplicar estas ideas y que terminan frustradas porque no ven resultados cometen siempre el mismo error. Un error tan sutil que casi nadie lo reconoce, pero que tiene la fuerza suficiente para sabotear cualquier avance. Y ese error es vibrar desde la ansiedad mientras intentan proyectar deseo, porque creen que con solo visualizar o repetir afirmaciones positivas, lograrán despertar en él la urgencia de buscarlas. Pero lo hacen con el corazón acelerado, con la respiración entrecortada, con pensamientos de duda rondando cada imagen que intentan sostener. Y lo que no entienden es que el subconsciente no responde a las palabras que piensas, ni a las frases que repites. Responde a la emoción real que emites. Y si detrás de tu práctica lo que hay es miedo, carencia, desesperación por un mensaje que no llega, entonces lo que envías no es atracción, es presión, no es conexión, es vacío. Y aunque intentes disfrazarlo con gestos o rituales, esa vibración se filtra y él la siente como una incomodidad que lo empuja a alejarse en lugar de acercarse. El problema no está en el deseo de que él regrese, porque ese deseo es humano y natural, sino en la calidad de la emoción desde la cual lo proyectas, porque cuando lo haces con ansiedad, lo que su subconsciente recibe no es la imagen de una persona irresistible, plena y magnética, sino la sensación de alguien que lo necesita para llenar un espacio interior, alguien que lo coloca en la posición de salvador, alguien que depende de su contacto para sentirse en paz. Y esa dinámica no genera atracción, genera rechazo, porque el ser humano, de manera instintiva, huye de lo que percibe como carga emocional y se siente atraído hacia lo que percibe como plenitud. Porque la plenitud inspira, magnetiza, envuelve, y la carencia, en cambio, consume, desgasta y ahuyenta. Y por eso tantas personas terminan confirmando su peor miedo, que cuanto más intentan, más se aleja, cuando en realidad no es que la técnica no funcione, es que están vibrando en la frecuencia equivocada. Si lo piensas con claridad, tiene todo el sentido. Porque seguro recuerdas momentos en los que alguien te buscó desde la desesperación, desde la necesidad, desde el miedo. Y aunque quisieras ayudar, lo que sentiste fue incomodidad, y tu reacción natural fue tomar distancia. En cambio, recuerda lo que ocurre cuando alguien se muestra seguro, completo, tranquilo, sin necesidad de imponerse ni de perseguir. Y aún así, sientes curiosidad, atracción, interés, porque el magnetismo no nace de la carencia, nace del dominio de sí mismo. Y exactamente eso es lo que necesitas encarnar si quieres que él sienta que no puede estar lejos de ti. Porque cuando tu energía cambia, su subconsciente lo percibe, y aunque no pueda explicarlo, su cuerpo lo traduce como deseo, como urgencia, como necesidad. Y aquí es donde entra en juego un principio fundamental de la psicología estoica, que conecta perfectamente con lo que enseñan también disciplinas modernas como la neurociencia aplicada. Lo único que realmente puedes controlar no es lo que él hace, ni lo que dice, ni cuándo decide buscarte. Lo único que está en tus manos es tu estado interno, tu frecuencia emocional, tu vibración en el instante en que decides proyectarla, y cuando aprendes a dejar de alimentar la ansiedad y a cultivar en su lugar una calma poderosa, una seguridad magnética, una certeza silenciosa que no depende de su reacción, entonces cambias la dinámica completa, porque pasas de perseguir a atraer, pasas de esperar a crear,
pasas de ser víctima de su silencio a convertir ese silencio en tu mayor arma, porque lo llenas de una energía tan irresistible que su subconsciente no puede escapar. Y lo más impactante es que en cuanto dejas de vibrar desde la ansiedad, los resultados suelen aparecer mucho más rápido de lo que imaginas, porque el subconsciente responde de inmediato a los cambios de frecuencia. Y cuando él percibe esa diferencia, cuando deja de sentir la presión invisible y empieza a sentir la calma magnética que emites, lo que ocurre es que su mente se confunde, porque había aprendido a relacionarte con necesidad, y de pronto se encuentra con una versión de ti que irradia abundancia, y esa confusión despierta en él curiosidad, intriga, deseo, y en lugar de seguir alejándose, comienza a acercarse poco a poco, hasta que no puede contenerse más. Y es en ese punto donde la atracción se convierte en obsesión, no porque lo hayas perseguido, sino porque lograste dominar lo único que realmente importa, tu energía. Pero como ya sabes cuál es el error que debes evitar, lo siguiente es comprender cómo transformar esa ansiedad en poder, cómo convertir la vibración de la carencia en una frecuencia de certeza, porque no basta con saber qué no hacer, lo verdaderamente poderoso es saber qué hacer en su lugar. Y lo que descubrirás ahora es el proceso específico que te permite entrar en ese estado de magnetismo silencioso, en el que no necesitas forzar nada, porque tu sola presencia, a una distancia, se convierte en la razón por la que Él despierta con tu nombre en la mente, y la urgencia de escribirte como si no pudiera esperar ni un minuto más. Cuando entiendes que la ansiedad es la verdadera enemiga del proceso, y que lo único que hace es proyectar una vibración de vacío que lo aleja en lugar de acercarlo. El siguiente paso es descubrir cómo transformar esa ansiedad en poder, cómo usar la misma energía que antes se desbordaba en pensamientos obsesivos para convertirla en un imán que lo jale hacia ti sin resistencia, porque la ansiedad no desaparece simplemente ignorándola, sino que se transfigura cuando decides darle un cauce diferente. Y ahí es donde entran las prácticas de regulación emocional, que tanto han estudiado desde la filosofía estoica hasta la neurociencia contemporánea, porque ambas coinciden en lo mismo. Lo que sientes no se controla a la fuerza, se redirige, se expande y se convierte en un estado que juega a tu favor en lugar de sabotearte. La forma más poderosa de lograrlo comienza con la respiración consciente, no como un ejercicio mecánico, sino como un ritual de reprogramación. Porque cuando inhalas de manera profunda y rítmica, activas el nervio vago y regulas tu sistema nervioso autónomo, lo que significa que el torrente de pensamientos ansiosos empieza a calmarse. Tu corazón recupera su ritmo natural y tu mente entra en un estado de mayor claridad. Y es en ese punto cuando puedes introducir imágenes, emociones y recuerdos que reemplacen la vibración de carencia por la vibración de abundancia. Porque el cuerpo ya no está en modo de alerta, ya no necesita protegerse, sino que está abierto a recibir la señal que decidas sembrar. Y si en ese estado eliges proyectar seguridad, plenitud y magnetismo, eso es exactamente lo que viaja hacia su subconsciente, una vibración que él percibe como calma irresistible, y que lo confunde lo suficiente como para hacer que se acerque buscando entender qué cambió. Imagina que antes de aplicar este proceso, cada vez que pensabas en él, tu pecho se cerraba, tu estómago se encogía y tu mente se llenaba de preguntas como: ¿por qué no me escribe? ¿Qué estará haciendo? ¿Y si ya me olvidó? Y esa vibración era lo que se proyectaba, pero ahora, al usar la respiración, al relajar tu cuerpo y al conectar con emociones elevadas como gratitud, deseo o ternura, lo que tu campo energético empieza a emitir es una señal totalmente diferente. Una señal que dice: soy completa, soy magnética, soy irresistible. Y aunque no pronuncies esas palabras en voz alta, aunque él no lo escuche conscientemente, su cuerpo lo siente, su subconsciente lo capta y responde. Porque la comunicación más poderosa no se da con frases, se da con frecuencias emocionales, y esas frecuencias son imposibles de ignorar cuando se transmiten en el momento exacto en el que su mente está abierta y vulnerable. El paso clave es sostener esa frecuencia durante el tiempo suficiente,
porque no basta con hacerlo una vez de manera aislada. Se necesita repetirlo hasta que se convierta en tu estado natural. Y es aquí donde la constancia se transforma en magnetismo real, porque el subconsciente humano, al igual que un músculo, responde a la repetición. Y mientras más veces logres entrar en ese estado de poder interno antes del amanecer, más fuerte será la huella que dejas en él. Más inevitable será que te sienta. Más urgente será que te busque. Y lo increíble es que esto no solo lo transforma a él, también te transforma a ti. Porque descubres que ya no dependes de su reacción para sentirte bien. Descubres que puedes crear plenitud en ti misma. Y que esa plenitud, paradójicamente, es la que hace que él regrese. Y si todavía dudas del poder de esta práctica, basta con observar los testimonios de quienes la han llevado a cabo. Personas que en cuestión de días pasaron de sentir la angustia de la espera a recibir llamadas inesperadas a primera hora de la mañana, con voces cargadas de emoción, con palabras como «No sé qué me pasa, pero necesitaba escucharte». Y todo esto ocurre no porque hayan enviado mensajes insistentes, ni porque hayan buscado forzar un reencuentro, sino porque lograron dominar su energía interna. Y ese dominio se convirtió en el detonante que el subconsciente de él no pudo resistir. Y lo más fascinante de este proceso es que no solo sirve para transformar la ansiedad, sino que abre la puerta a un nivel aún más profundo de conexión, porque una vez que sabes entrar en ese estado de magnetismo, puedes empezar a proyectar no solo calma y plenitud, sino recuerdos emocionales específicos, anclas subconscientes que lo vinculan directamente contigo y que hacen que, al despertar, no solo sienta la necesidad de escribirte, sino que lo haga con una carga emocional tan fuerte que se sorprenda de sí mismo. Y ese es el siguiente secreto que debes conocer para convertir este truco en una herramienta imparable. Cuando ya has logrado transformar la ansiedad en calma magnética y empiezas a sostener ese estado interno de manera consciente, llega el momento de añadir un ingrediente mucho más potente, un componente que no solo despierta la atracción, sino que la intensifica hasta el punto de volverse irresistible: los recuerdos emocionales. Porque el subconsciente no funciona a base de razonamientos ni de planes, sino de huellas que quedaron grabadas en el cuerpo a través de experiencias cargadas de emoción. Y es precisamente por eso que hay personas que no logramos olvidar aunque lo intentemos. No porque sean mejores que las demás, sino porque supieron activar en nosotros momentos de intensidad emocional que marcaron nuestra memoria a fuego. Momentos que se quedaron tatuados en nuestro sistema nervioso y que, al ser recordados, despiertan sensaciones tan vívidas como si estuvieran ocurriendo en el presente. El truco aquí está en que tú puedes usar esa misma dinámica a tu favor. Porque si durante tus prácticas de conexión proyectas hacia él no solo calma o plenitud, sino un recuerdo específico que ambos compartieron, un instante cargado de ternura, de complicidad o de pasión, lo que ocurre es que su subconsciente recibe esa vibración como si estuviera reviviendo el momento, y de pronto, sin saber por qué, su cuerpo comienza a extrañarte, su mente empieza a buscarte, su corazón siente que le falta algo, porque no estás activando un deseo superficial ni una idea abstracta, estás tocando un recuerdo emocional que ya existe en él, que ya está grabado en su memoria y que solo necesitaba ser despertado para volver a brillar con fuerza. Imagina, por ejemplo, que ambos compartieron aquella risa interminable en un lugar especial, o aquella mirada intensa que se convirtió en complicidad silenciosa, o aquella caricia que parecía detener el tiempo. Si eliges uno de esos momentos y lo revives en tu interior con todos los sentidos, si lo sientes de verdad, con la misma emoción que viviste aquel día, tu vibración cambia de inmediato y el subconsciente de él comienza a resonar con esa frecuencia, como si alguien tocara su canción favorita en el fondo de su mente sin que se diera cuenta. Y esa resonancia es tan poderosa que lo obliga a actuar, porque el cuerpo no distingue entre el recuerdo y la realidad, solo reconoce la emoción. Y cuando esa emoción se despierta, busca desesperadamente la manera de completarse, y la única forma de completarse
es buscándote a ti. Esto tiene un respaldo incluso en los estudios más recientes de neurociencia, que demuestran que la memoria emocional está íntimamente ligada al hipocampo y a la amígdala, regiones del cerebro encargadas de procesar experiencias intensas, y que esas memorias se reactivan con facilidad cuando se introducen estímulos similares. Es decir, que si tú proyectas la emoción de un recuerdo compartido, él no puede evitar que su cuerpo lo recree. Y por más que intente resistirse con lógica, la sensación en su pecho, en su piel, en su respiración, será la misma que sintió contigo, y esa sensación lo llevará directamente a buscarte, a llamarte, a escribirte, porque necesita cerrar ese círculo emocional que se abrió en su interior. Y lo más interesante es que no necesitas decírselo en persona. No necesitas recordarle con palabras. ¿Te acuerdas cuando...? Porque ese tipo de recordatorios activan defensas conscientes. En cambio, cuando lo haces desde la vibración, cuando lo proyectas desde tu estado interno antes del amanecer, entras directamente en su subconsciente, y él simplemente se despierta con tu recuerdo en la mente, sin saber por qué, con la necesidad urgente de contactarte, de escucharte, de volver a sentir contigo lo que ninguna otra persona ha logrado darle. Porque la verdad es que lo que más se extraña de alguien no son sus palabras ni sus acciones, sino la forma en que nos hizo sentir. Y si tú logras reactivar esa sensación, entonces te conviertes en inolvidable, no por insistencia, sino porque él mismo no puede sacarte de su sistema. Y así, cuando comprendes que los recuerdos emocionales son la llave que abre la puerta más profunda del subconsciente, entiendes también que lo que debes hacer no es repetir cualquier memoria, sino elegir con precisión aquellas que tengan la carga suficiente para despertar en él no solo ternura o nostalgia, sino deseo, urgencia, necesidad. Y una vez que aprendas a combinar esta práctica con la calma magnética que ya estás cultivando, lo que ocurrirá es que su silencio se convertirá en acción, su distancia en acercamiento, su indiferencia en obsesión, porque no podrá ignorar lo que su propio cuerpo le está gritando cada mañana. Y lo que falta por descubrir ahora es cómo intensificar aún más este efecto creando un estado de coherencia energética que haga que no solo piense en ti, sino que sienta que eres inevitable. Cuando ya has aprendido a transformar la ansiedad en calma y a reactivar recuerdos emocionales específicos en su subconsciente, el siguiente nivel consiste en generar un estado de coherencia energética tan poderoso que tu vibración se convierta en una firma imposible de borrar. Porque lo que la mayoría de las personas no sabe es que no basta con sentir una emoción intensa de forma aislada. Lo que realmente deja huella en el campo subconsciente del otro es la coherencia. Ese estado en el que tus pensamientos, tus emociones y tus sensaciones físicas están alineados en una misma dirección. Y cuando alcanzas esa armonía interna, tu cuerpo empieza a emitir un campo electromagnético mucho más fuerte y más claro, un campo que la ciencia ha podido medir alrededor del corazón y que se extiende varios metros más allá de ti. Y es precisamente ese campo el que viaja y se conecta con las personas que están emocionalmente vinculadas contigo, aunque estén a kilómetros de distancia. El error que muchos cometen es proyectar emociones contradictorias, porque desean atraerlo pero al mismo tiempo dudan. Visualizan su regreso pero a la vez piensan, ¿y si no funciona? Intentan sostener calma pero por dentro sienten ansiedad. Y esa incoherencia es percibida por su subconsciente como ruido, como un mensaje confuso que no genera atracción sino confusión. Y por eso es tan importante aprender a crear coherencia, porque cuando lo haces tu energía deja de estar fragmentada y se convierte en una corriente estable que impacta con fuerza en el campo del otro. Y ahí es cuando ocurre el verdadero magnetismo, ese que no depende de palabras ni de gestos externos, sino de una presencia vibracional tan clara que lo atraviesa sin resistencia. El proceso para lograrlo empieza por elegir una emoción única, una emoción madre que quieras que él asocie contigo. Puede ser ternura, deseo, complicidad, seguridad o pasión. Lo importante es que no intentes proyectar todas al mismo tiempo.
porque el subconsciente necesita una señal clara para grabarla como huella. Así que eliges esa emoción y la sostienes con todo tu cuerpo, con tu respiración, con tu mente, con tu corazón, hasta que se vuelve real en ti. Y en ese momento tu coherencia empieza a expandirse. Y cuando la proyectas justo en los instantes de mayor receptividad, como antes del amanecer, lo que ocurre es que su subconsciente recibe esa frecuencia como un impacto directo, y aunque no entienda por qué, comienza a asociar tu presencia con esa emoción específica, lo que significa que cada vez que la sienta, incluso en otros contextos, lo primero que vendrá a su mente serás tú. Este fenómeno ha sido explicado por investigadores que estudian la neuroasociación, quienes han demostrado que cuando una emoción intensa se repite junto a un estímulo, ambos quedan unidos en la memoria subconsciente, de modo que el simple recuerdo del estímulo activa la emoción de nuevo. Y en tu caso, el estímulo eres tú, tu presencia, tu recuerdo, tu nombre. De manera que si aprendes a proyectar coherencia energética con una emoción concreta, lo que haces es instalar en su sistema nervioso una asociación imposible de ignorar. Ella es seguridad, ella es pasión, ella es deseo, y esa asociación se convierte en una necesidad que lo empuja a buscarte porque su cuerpo quiere revivir la sensación contigo. Un ejemplo de esto lo vivió una mujer que practicó esta técnica durante 7 días consecutivos antes del amanecer, eligiendo la emoción de ternura como su frecuencia madre. Cada mañana se sentaba en silencio, respiraba profundo y se conectaba con un recuerdo específico donde ambos habían compartido una mirada suave y un gesto lleno de cariño. Y lo revivía con tanta intensidad que su cuerpo lo sentía como real. Después de unos días, sin haber enviado un solo mensaje, él apareció con una llamada diciendo: «No sé por qué, pero llevo toda la semana soñando contigo, sintiendo que te necesito cerca». Y lo que había ocurrido no era magia, sino coherencia energética, porque ella había transmitido una señal tan clara y repetida, que su subconsciente no pudo ignorarla y la convirtió en impulso. Lo más poderoso de todo esto es que la coherencia energética no solo impacta en él, también transforma tu vida, porque cuando alineas pensamientos, emociones y cuerpo en una sola dirección, todo lo que haces durante el día adquiere más fuerza, tu mirada cambia, tu voz transmite seguridad, tus acciones llevan consigo esa vibración, y entonces no solo él empieza a moverse hacia ti, también otras oportunidades comienzan a fluir en tu camino. Porque tu campo energético ya no emite ruido, sino claridad. Y la claridad es magnética no solo en el amor, sino en todas las áreas. Y cuando ya dominas este estado de coherencia, cuando aprendes a sostenerlo con disciplina y constancia, es cuando estás lista para añadir el ingrediente que lo hace absolutamente irresistible. Un principio que multiplica el efecto de todo lo que has hecho hasta ahora y que convierte el impulso de buscarte en una obsesión difícil de controlar. Porque lo que viene a continuación es el secreto de la repetición cíclica. Esa estrategia que imprime tu presencia en su subconsciente no solo una vez, sino cada día, hasta que se convierte en una necesidad constante de tenerte cerca. Cuando ya has comprendido que la coherencia energética es lo que transforma tu vibración en una firma clara y poderosa, llega el momento de llevar esa coherencia a un nivel superior mediante la repetición cíclica, porque el subconsciente humano no responde solo a la intensidad de un estímulo, sino a su constancia. Y esto significa que lo que repites con la misma emoción en intervalos regulares se convierte en un patrón que queda impreso en la memoria emocional de quien lo recibe. Y lo extraordinario de este principio es que cuando lo aplicas de forma estratégica, logras que tu presencia no sea un destello aislado en su mente, sino una constante, una especie de eco vibracional que se activa día tras día, hasta que lo único que puede hacer para calmarlo es buscarte. Porque esa repetición convierte lo que era un deseo en una adicción emocional imposible de ignorar. La razón de que la repetición cíclica sea tan poderosa está en la forma en que funciona la neuroplasticidad, porque cada vez que un pensamiento o una emoción se repiten, las conexiones neuronales que las sostienen se refuerzan
Y cuanto más fuerte es esa conexión, más automático se vuelve el impulso. De manera que si durante 7 días consecutivos antes del amanecer logras proyectar la misma frecuencia emocional, esa señal no se queda flotando en el aire. Se convierte en una huella que se imprime en su subconsciente como un hábito emocional. Y de pronto se despierta cada mañana con tu recuerdo presente, como si su mente hubiera sido programada para pensar en ti al iniciar el día. Y lo más impactante es que no podrá explicar por qué ocurre. Solo sabrá que lo siente y que necesita resolverlo buscándote. Imagina lo que sucede cuando combinas la coherencia energética con esta repetición. Cada día, eliges una emoción madre distinta, creando una secuencia que se imprime en él como un ciclo. Un día proyectas ternura, al siguiente proyectas deseo, después complicidad, luego admiración, y así sucesivamente, hasta que lo que él recibe no es solo una emoción aislada, sino una experiencia emocional completa asociada a ti. Y cuando el subconsciente humano asocia a alguien con una gama de emociones tan intensas y variadas, no puede sustituirlo fácilmente, porque ninguna otra persona logra activar ese rango tan completo de sensaciones. Y es ahí donde te conviertes no en una opción más, sino en la experiencia emocional que su cuerpo busca una y otra vez, como una melodía que no logra sacarse de la cabeza, porque ya está inscrita en su sistema nervioso. Un caso que demuestra el poder de este principio es el de una mujer que, tras ser ignorada por semanas, decidió practicar la repetición cíclica proyectando emociones diferentes cada mañana. Y lo que ocurrió fue que al cabo de 5 días, él apareció en su puerta diciendo que no entendía por qué, pero que había estado soñando con ella todas las noches, recordando momentos que no pensaba hacía tiempo y sintiendo una urgencia que lo desbordaba. Y lo más impresionante es que ella no lo había buscado en absoluto, no había enviado un solo mensaje, solo había sostenido la práctica con constancia, y esa constancia fue suficiente para que su subconsciente se impregnara de su presencia. Y una vez que eso ocurre, no hay distancia ni orgullo que lo detenga, porque lo que manda ya no es la mente lógica, sino el cuerpo emocional que clama por volver a sentir lo que contigo era único. Lo maravilloso de esta estrategia es que no solo funciona en él, también transforma tu propia mente, porque al repetir emociones elevadas cada mañana, tu cerebro también crea nuevas conexiones. Y eso significa que empiezas a vivir desde un estado más alto de energía, lo que hace que tu día entero cambie, que tu presencia sea más atractiva no solo para él, sino para todo lo que te rodea. Y es por eso que tantas personas reportan que, mientras practican esta técnica, no solo sus relaciones cambian, sino que también comienzan a atraer oportunidades, amistades, proyectos y situaciones que reflejan esa vibración expansiva. Porque lo que repites en tu interior no solo lo siente él, lo empieza a sentir el universo entero. Y cuando ya has dominado la repetición cíclica y comprendes que lo que repites con intensidad se convierte en adicción emocional, el paso siguiente es aprender a sellar esa adicción con un ancla invisible, un gesto o un estado que funcione como punto de retorno. De modo que cada vez que él intente alejarse, su subconsciente lo lleve de vuelta a ti sin que pueda explicarlo. Y lo más sorprendente es que ese ancla no se construye con palabras ni con actos externos, sino con un código vibracional que puedes aprender a usar para dejar una huella imposible de borrar. Cuando entiendes el poder de la repetición cíclica y ves cómo tu energía puede transformarse en un eco constante en su subconsciente, el siguiente paso natural es consolidar todo ese trabajo con un ancla invisible. Porque lo que diferencia a un simple impulso de una verdadera conexión adictiva es la capacidad de crear un punto de retorno, un estímulo interno tan fuerte que, aunque él intente ignorarlo, siempre lo lleva de vuelta a ti. Y lo fascinante es que este ancla no tiene que ver con mensajes, con llamadas ni con estrategias externas, sino con la creación de un código vibracional que se fija en su cuerpo emocional, de tal forma que cada vez que sienta un vacío, un recuerdo o una emoción intensa, la única manera que tendrá de calmarlo será acercándose de nuevo a ti. El principio psicológico detrás de este proceso
está en la repetición emocional inconsciente, porque los estudios en conducta humana han demostrado que una experiencia cargada de gran intensidad y repetida en el tiempo se convierte en un patrón automático. Y esto significa que si tu presencia energética está ligada a emociones elevadas que él experimenta repetidamente en estados de receptividad como el amanecer, su mente ya no puede separar esas emociones de ti, y aunque intente distraerse con otras personas o con otras actividades, siempre habrá un punto dentro de él que lo arrastre hacia tu recuerdo, porque la emoción busca completarse contigo, no con nadie más. Lo más poderoso de este ancla es que se construye de forma silenciosa, sin que él tenga la menor idea de lo que ocurre, y precisamente por eso es tan efectivo, porque no genera resistencia, no despierta defensas, al contrario, se infiltra suavemente en sus estados vulnerables y se queda allí, en lo más profundo de su subconsciente, operando en silencio hasta que un día él se encuentra pensando en ti sin saber por qué, deseando buscarte incluso cuando había prometido no hacerlo, sintiendo que su cuerpo lo traiciona porque la necesidad de escucharte supera cualquier decisión lógica que hubiera tomado antes. Un ejemplo de cómo funciona este ancla lo vivió una persona que, tras practicar durante semanas las técnicas de vibración coherente y repetición cíclica, comenzó a sostener cada práctica con un gesto físico muy simple. Colocar una mano sobre su corazón y la otra sobre su abdomen mientras sentía gratitud por lo inevitable. Y ese gesto, repetido una y otra vez, se convirtió en una especie de firma energética que sellaba todo el trabajo anterior. Lo que ocurrió fue que su expareja, tras meses de silencio, la llamó diciendo que había estado soñando constantemente con ella en escenas donde sentía paz y ternura. Y lo sorprendente es que esas eran exactamente las emociones que ella había estado anclando cada mañana con ese gesto. Y ahí se evidencia la fuerza de lo invisible, de lo que no se ve, pero se siente con tal claridad que se vuelve irresistible. Lo extraordinario de este proceso es que el ancla no solo lo ata a ti, también te transforma a ti en alguien imposible de reemplazar, porque cuando sostienes un estado vibracional de manera repetida y lo sellas con una acción física o emocional concreta, tu propio cuerpo empieza a reconocerlo como parte de tu identidad, y entonces ya no eres alguien que busca desesperadamente que te recuerden. Eres alguien que se convierte en recuerdo vivo, en experiencia ineludible, en una especie de hogar emocional que no necesita presentarse, porque ya está instalado en el subconsciente de la otra persona. Y eso, en términos de atracción, es lo más cercano a la permanencia que puede lograrse, porque no depende de lo externo, depende de una programación interna que tú misma activaste con disciplina, intención y precisión emocional. Y aquí surge una paradoja fascinante. Cuanto más aprendes a soltar la necesidad de que te busque, cuanto más proyectas tu presencia desde la calma y no desde la carencia, más profundo se hace el ancla. Porque su subconsciente no percibe presión, no percibe obligación, solo percibe atracción, y esa es la forma más poderosa de crear dependencia emocional, no desde la exigencia, sino desde el vacío fértil que él necesita llenar una y otra vez contigo. Y es en ese momento cuando la balanza se invierte, cuando dejas de sentir que eres tú la que lo persigue, y comienzas a notar cómo es él quien no puede dejar de volver, una y otra vez, impulsado por algo que no entiende pero que lo consume desde adentro. Lo que falta ahora, para cerrar este círculo de forma magistral, es comprender cómo identificar las señales silenciosas de que el ancla ya está funcionando. Porque muchas veces, el cambio empieza de manera tan sutil que puedes pasarlo por alto. Pero si aprendes a reconocer esos primeros signos, podrás sostener tu vibración sin caer en la ansiedad y dejar que el proceso se complete con toda su fuerza. Porque cuando el ancla ya está activa, la llamada, el mensaje o el reencuentro no tardan en llegar. Y la clave está en mantenerte firme, mientras el subconsciente de él hace el resto del trabajo por ti. Cuando el ancla invisible ha comenzado a operar en lo más profundo de su subconsciente, lo primero que sucede no es un gesto evidente como un mensaje directo o una llamada inesperada.
sino una serie de manifestaciones silenciosas que empiezan a revelarte que tu vibración ya está instalada en él. Y estas señales son sutiles, pero inequívocas, porque lo que ocurre es que su cuerpo y su mente empiezan a reaccionar antes de que él mismo sea consciente. Y es en esos detalles donde puedes confirmar que el trabajo energético está dando frutos, que la repetición cíclica y la coherencia vibracional han logrado penetrar más allá de la lógica para instalarse en la memoria emocional que lo gobierna en silencio. La primera señal suele aparecer en tus propios sueños, porque cuando la conexión energética se fortalece, el puente subconsciente entre ambos se activa y comienzas a soñar con él, pero ya no desde la ansiedad ni la carencia, sino desde la calma, como si estuviera de vuelta de forma natural. Y lo más impactante es que muchas veces, él también empieza a soñar contigo, aunque no te lo diga, porque el subconsciente trabaja en paralelo, y lo que tú proyectas antes del amanecer se refleja en su mundo onírico como escenas cargadas de deseo, nostalgia o ternura. Y esos sueños son la primera prueba de que tu presencia ya no es un recuerdo, sino una experiencia viva que su mente recrea sin esfuerzo. Otra señal poderosa es que comienza a aparecerte de formas inesperadas en tu entorno. Alguien menciona su nombre sin que venga al caso, escuchas una canción que fue significativa entre ustedes, ves un objeto que te lo recuerda de forma insistente, y lejos de ser simples coincidencias, estas manifestaciones externas son reflejos de la vibración que ya está alineando la realidad, porque lo que ocurre dentro siempre termina proyectándose afuera. Y cuando estos símbolos se intensifican, es porque tu campo energético ya está influyendo directamente en él, obligándolo a conectar contigo aunque no lo decida conscientemente. El tercer signo, y uno de los más reveladores, es que de repente tu necesidad de buscarlo desaparece, y no porque ya no te importe, sino porque la vibración de plenitud que has estado cultivando te hace sentir tan completa que la urgencia se desvanece. Y esa calma es exactamente lo que lo atrae más, porque en el momento en que ya no emites señales de carencia, él empieza a sentir de forma más intensa la falta de tu energía, y esa inversión en los roles es el inicio del retorno inevitable, porque mientras tú vibras en presencia y serenidad, él comienza a moverse desde la inquietud y la necesidad. El cuarto signo es físico, y lo sientes en tu propio cuerpo, un cosquilleo en el pecho, un cambio repentino en tu respiración, un vacío extraño en el estómago. Y estos no son simples nervios, son respuestas de conexión energética, momentos en los que su pensamiento se cruza con el tuyo, y tu cuerpo lo registra como una señal. Y si aprendes a observar estos instantes sin ansiedad, podrás reconocer que la unión ya está en marcha, que el ancla está tirando suavemente de él hacia ti, incluso en la distancia. Y la señal más poderosa, la quinta, es cuando finalmente se manifiesta con vulnerabilidad, cuando rompe el silencio con un mensaje tímido, una llamada cargada de duda, una confesión espontánea, y en ese momento puedes ver con claridad que el proceso ha funcionado, porque ya no te busca desde el ego ni desde la indiferencia, sino desde una necesidad genuina de reconectar, de sentirse de nuevo en el espacio emocional que solo tú le das. Y es aquí donde todo lo que sembraste antes del amanecer florece con una intensidad que ni él mismo entiende, pero que lo impulsa a confesarte que te necesita, que no puede dejar de pensar en ti, que su resistencia se ha rendido. Lo esencial en esta etapa es que cuando estas señales aparezcan, tú no caigas en la trampa de la ansiedad, porque si respondes desde el miedo o la urgencia, puedes romper la vibración que has construido. En cambio, si sostienes tu energía desde la calma y la certeza, el lazo se fortalece aún más, y él siente que ya no puede escapar, porque ha encontrado en ti no solo deseo, sino también refugio, un espacio donde su subconsciente se calma y se enciende al mismo tiempo. Y eso lo vuelve dependiente de ti, de una forma irreversible. Y es precisamente ahí donde debes aprender a manejar el reencuentro con sabiduría, porque la forma en que respondas a su regreso definirá si esta conexión se convierte en un ciclo repetitivo o en una unión transformadora que lo ate a ti de manera definitiva.
Cuando finalmente esos signos silenciosos se hacen evidentes y la llamada, el mensaje o el encuentro ocurren, entras en el terreno más delicado y trascendental de todo este proceso. Porque lo que digas, lo que hagas y, sobre todo, la energía desde la que respondas, marcarán la diferencia entre repetir un ciclo de idas y venidas o consolidar un vínculo irrompible que lo mantenga atado a ti psicológica y emocionalmente para siempre. Y lo más fascinante es que en este punto, él ya no llega como antes, ya no lo hace desde la comodidad o el orgullo. Llega con una vulnerabilidad nueva, con un deseo mezclado de miedo y de urgencia, con esa sensación en el pecho de que necesita tu energía para poder sentirse completo. Y es ahí donde tu papel cambia por completo, porque ya no eres la que espera su atención, eres el centro magnético que él busca desesperadamente. Y es precisamente esa diferencia la que debes sostener para que el lazo no solo se reactive, sino que se convierta en una adicción emocional imposible de romper. El error más común que cometen quienes alcanzan este momento es reaccionar desde la ansiedad acumulada, lanzándose de inmediato a exigir explicaciones, a pedir promesas, a reclamar por el silencio pasado. Y lo que eso genera es un choque que rompe la vibración construida, porque el subconsciente de él siente que ha vuelto al mismo lugar del que huyó. Pero si en lugar de eso eliges responder desde la serenidad que cultivaste en cada amanecer, desde la energía de abundancia que lo atrae sin presión, lo que ocurre es un efecto opuesto. Él siente alivio, siente paz, siente que ha encontrado el espacio que lo calma y lo enciende al mismo tiempo. Y esa sensación es la que lo convierte en prisionero voluntario de tu presencia, porque no busca escapar de ella, sino prolongarla tanto como pueda. Lo que debes comprender es que en el reencuentro no se trata de las palabras que uses, se trata de la energía que transmitas con cada gesto, con cada silencio, con la forma en que lo miras sin necesidad de explicaciones, con la tranquilidad que proyectas al escucharlo, con la seguridad de quien ya no ruega ni se conforma, sino de quien sabe que es elegida porque encarna la vibración que nadie más puede igualar. Y eso es lo que lo desarma por completo. Porque el subconsciente reconoce en ese instante que su adicción emocional ya no tiene salida, que por más que intente buscar alternativas, ninguna le dará lo que siente contigo, porque la coherencia de tu energía se ha convertido en su refugio, en su droga, en la única experiencia capaz de darle calma y fuego en la misma medida. Es aquí donde debes practicar lo que llamamos el silencio magnético, ese espacio en el que no llenas cada segundo con palabras, sino que permites que él sienta, que él experimente, que él mismo perciba el contraste entre lo que vivía sin ti y lo que experimenta ahora contigo. Y ese contraste es tan fuerte que lo marca a nivel celular, porque el cuerpo nunca olvida lo que lo hace sentir vivo, y cuando percibe que esa sensación solo ocurre contigo, se graba en lo más profundo de su memoria emocional como una necesidad vital, y esa necesidad es la que lo ata a ti más allá de la lógica, más allá de las circunstancias, más allá incluso de su orgullo. Y lo más importante es que comprendas que lo que lo mantendrá contigo no será nunca lo que digas, sino lo que eres cuando sostienes tu vibración. Porque la práctica diaria antes del amanecer no solo lo ha condicionado a él, también te ha transformado a ti en alguien más fuerte, más plena, más irresistible. Y esa transformación es lo que garantiza que el lazo no se disuelva con el tiempo, sino que se fortalezca, porque no eres la misma persona que se quedó esperando. Eres la mujer que aprendió a dominar su energía, a controlar su estado interno y a proyectar una presencia tan magnética que lo atrapó en el único lugar donde no tiene escapatoria, su subconsciente, y cuando alguien queda atrapado ahí, la atadura es para siempre, porque lo que está grabado en el cuerpo emocional no se borra, se intensifica, y cada día que pase, cada despertar que tenga, cada recuerdo que lo toque lo llevará de vuelta a ti, inevitablemente, como si tu nombre estuviera escrito en lo más profundo de su ser. Y esa es la verdadera victoria,
porque no es un retorno vacío ni un impulso pasajero. Es la consolidación de un vínculo irrompible que lo hará buscarte una y otra vez, sin poder esperar, porque tú ya eres su adicción emocional definitiva.